días para ustedes, los compañeros que se incorporan a esta materia de sociología criminal. Quiero darles la bienvenida en el nombre del Instituto del IACIP. Para ustedes, muchachos que están comenzando con esta materia, para hacerles un recuento rápido de lo que es la sociología criminal. Eh, Enrique Ferri es el padre de la sociología criminal, un estudioso criminólogo de origen italiano, que junto a César Lombroso pues fueron los primeros en iniciar estos estudios en materia de criminología. En anteriores clases nosotros decíamos de la importancia que tiene la sociología criminal, que forma parte de la criminología, porque de alguna otra manera permite o le permite al experto conocer qué factores endógenos o exógenos pues pudieron influenciar a un sujeto determinado en la comisión de un hecho punible. Y nosotros establecíamos allí una diferencia, manera de ejemplo, entre lo que era el psicópata y el sociópata. Nosotros decíamos que ya estudios han demostrado, inclusive como vamos a ver en la clase de hoy, que ciertas modificaciones genéticas, que ciertas modificaciones en la estructura de un individuo por su herencia o por la herencia, mejor dicho, puede constituirlo o preconstituir sobre él una disposición importante en la comisión de un hecho punible. Hablábamos allí del psicópata. El psicópata tiene una conducta inclusive amable, educado, y trata de ocultar sus verdaderas intenciones. Mientras que el sociópata son las influencias que ocurren de manera externa, principalmente desde la familia, principalmente de la escuela, principalmente del espacio de la sociedad donde éste se desarrolla, que va a influenciar tremendamente en este sujeto para impulsarlo a la comisión de hechos punibles. Eh, Evidentemente, pues allí todos los sujetos pues no se desarrollan, no evolucionan de la misma manera, pero sí influye como factor determinante en un individuo en la comisión de un hecho punible. De igual manera, nosotros revisamos en el transcurso de la materia la distinción que existe entre criminología y criminalística. Decíamos principalmente, muchachos, ustedes que están ingresando a esta materia, que la criminología como ciencia, de alguna u otra manera, pues permite buscar qué factor o qué propósito tenía o qué motivó a un sujeto a la comisión de un hecho punible. Y dábamos un ejemplo clásico que en el momento de un arrebato de rabia, de intenso dolor, como llaman los doctrinarios, un individuo que descubre a su esposa, o al revés, la esposa que descubre a su esposo en un momento de infidelidad, pues lo lleva a desencadenar una acción que pueda constituir un delito, en el caso de unas lesiones o inclusive en el caso de un homicidio calificado. Entonces, allí, pues verdaderamente ocurre esa influencia sobre el individuo en la comisión de un hecho punible, y eso es lo que la criminología pretende descubrir. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a ese sujeto a una comisión de un hecho punible? Ahora, la criminalística es totalmente diferente a cuando complementa la criminología, pero la criminalística busca determinar de qué manera se ejecutó ese hecho punible. Por ejemplo, ¿qué armas utilizó? Un arma de fuego, un arma blanca, una sustancia química que pudo haber causado la muerte del sujeto. Y la criminalística pues se encarga a través de unos protocolos establecidos en la ley de recabar esa evidencia de interés criminalístico que pueda utilizarse en un proceso judicial para establecer responsabilidades penales. Entonces hay que establecer allí esa distinción entre criminología y criminalística, como lo hemos explicado en clases anteriores. Pero la sociología criminal, de igual manera, tiene una gran influencia sobre la criminología, porque permite conocer ciertos factores que llevan a sujeto a la comisión de un hecho punible. Por ejemplo, nosotros decíamos en el caso de la herencia,
aquella madre que en el desarrollo, en el proceso de gestación de ese futuro ser, tiene una adicción a sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tiene una adicción al alcohol. De alguna u otra manera, estos factores pueden influenciar en ese nuevo ser, en ese sujeto, para que su conducta de alguna manera pues, pueda convertirse en un sujeto que tenga predisposición a la comisión de hecho punible. Y también la ingesta de alcohol en el padre, eso se transmite por el ADN y de alguna otra manera, pues también los expertos han determinado, los científicos, que puede causar o provocar una gran influencia en el comportamiento de ese individuo. Claro está, como toda ciencia social, la sociología criminal no es una ciencia exacta, siempre está en constante evolución. Nosotros hablábamos también, José y Jorge, para dar un resumen rápido, sobre las teorías que tratan de explicar la sociología criminal. Hablamos de una teoría de multifactores, hablábamos de una teoría individualista, pero principalmente una de las teorías o una de las teorías más importantes en el estudio de la sociología criminal en la Escuela de Chicago. Yo le comentaba a los compañeros que esta teoría nace en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, en la época de 1910, 1920. Se realizó allí un estudio importante de migración. Había un desarrollo industrial en esa ciudad en ese momento y ocurrió una migración importante. Hay que distinguir entre lo que es la inmigración, la inmigrante, inmigrante, y cuando uno habla de una migración es de manera interna. Allí ocurrió una migración hacia esa ciudad por el boom industrial que se estaba desarrollando en ese momento, pero la sociedad, digamos, en su estructura económica y social, pues no podía soportar esa nueva o esa llegada de estas personas y comenzó al margen de esa ciudad a conformarse otra sociedad, por decirlo de alguna manera, pero tenía carencias desde el punto de vista de su calidad de vida, el acceso al agua potable, el acceso al urbanismo, el acceso a la educación. Entonces, de allí se origina la palabra marginalidad, porque estos individuos, de alguna otra manera, pues se fueron formando al borde de la ciudad de Chicago, y de allí pues se origina o se conoce como esta palabra marginalidad, porque se formó al margen de esta ciudad. Pero allí se hizo un análisis importante, toda vez de que estos sujetos, o mejor dicho, estos individuos que conformaban este grupo social al margen de esta ciudad, como les dije, tenía carencias desde el punto de vista social, pero también tenían una ambición, querían formar parte eh, querían formar parte o tener acceso a lo que las otras personas pues tenían en esa sociedad, y en función de eso pues comenzó a la ocurrencia o comenzó a ocurrir importantes delitos: robo, hurto, secuestros, extorsiones. Entonces, allí pues comenzó a estudiarse desde el punto de vista de sociología criminal para que el Estado, las autoridades pues tengan desde el punto de vista criminal las políticas adecuadas para disminuir los índices de criminalidad. Entonces, para resumirles, la sociología criminal, muchachos, pues tiene esa importancia: determinar qué factores endógenos han influido en el sujeto en la comisión de un hecho punible. Hablamos de la estructura genética. De hecho, hay estudios que el sistema límbico, lo veíamos en clase anterior, el sistema límbico es una parte una parte importante de nuestro cerebro, que de alguna otra manera pues sirve para inhibir las conductas del sujeto. Cuando hay una modificación o una alteración genética, bien porque se desarrolla un tumor allí o cualquier otra característica o otra patología, va a cambiar la conducta de ese individuo. Y nosotros teníamos como ejemplo en el caso de Phoenix Gates, que lo comentábamos en la clase anterior, en los años de 1910, finales o inicio de los años 1900, este individuo en un accidente laboral, y lo comentamos en clase anterior, de manera accidental
tuvo una lesión en la parte frontal, que es donde se encuentra lo que hablamos del sistema límbico y todas esas características que ayudan al comportamiento humano, en las emociones del comportamiento humano. Y esta lesión causó o provocó en este individuo una modificación en su comportamiento. Lo convirtió en una persona violenta, agresiva, irritable, frente a cualquier frente a cualquier comportamiento que se realizaba a su alrededor. Entonces, evidentemente estos estudios pues demostraron que la modificación o ese accidente provocó esa modificación de conducta del individuo y lo llevó a la comisión de hechos punibles. Otro ejemplo clásico también en la modificación o la comisión de hechos punibles en estos individuos que tienen una modificación genética, las personas que tienen una condición autista, por decirlo de alguna manera, tienen una predisposición a la comisión de hechos punibles de carácter informático por sus propias habilidades, por sus propias capacidades intelectuales. Sabemos que son personas que tienen un desarrollo cognitivo, un desarrollo intelectual mucho más alto o más rápido de las personas comunes o de las personas normales, por decirlo de alguna manera, y estos sujetos también tienen una gran habilidad o tienen una predisposición a la comisión de hechos punibles de carácter informático, por ejemplo, en la sustracción o el ingreso, mejor dicho, de códigos de seguridad de cuentas bancarias. Entonces allí puede haber una predisposición de otro sujeto frente a otro. Vamos a continuar ya entonces con la clase de hoy, haciendo este pequeño resumen y vamos a hablar de las alteraciones psicosomáticas. En anteriores clases nosotros veíamos que había, dependiendo de la edad del sujeto, hablamos de la pubertad, de la juventud, de la madurez, de la senilidad, había cierta, estadísticamente hablando, había cierta influencia de ciertos delitos. Por ejemplo, en la pubertad y en adolescencia hay delitos que tienen que ver, por ejemplo, el bullying, pudiera ser uno de esas formas de agresión en la época escolar, al igual que delitos que tienen que ver con los actos lascivos y violencia sexual, al igual que el robo como una característica violenta. Pero luego cuando se pasa ya a la edad moderna, perdón, a la edad madura, entre los 20, 25, 28 años, 30 años, ya hay otra característica en la comisión de hechos punibles, por ejemplo, en la estafa, en los secuestros, en las extorsiones, por supuesto en el robo. Y también veíamos una distinción en la comisión de hechos punibles entre las mujeres y los hombres. Estadísticamente hablando, pues la mujer muy rara vez participa en acciones violentas, evidentemente por su propia corpulencia, mientras que el hombre sí tiene una participación directa en estos hechos punibles. Y en la edad ya senil, ya en 60, 65 años, pues allí hay una característica notable en la participación de hechos punibles como pedofilia, como actos lascivos, donde las víctimas pues se tratan de los niños, niñas, adolescentes, y esto viene provocado, según los expertos, por el deterioro emocional y sexual de la persona a esta edad. Eso es lo que quería comentar. Esos factores criminógenos individuales. Ya hablábamos de tres ejemplos importantes: la psicosis, la esquizofrenia y la paranoia. Esto, de alguna u otra manera, genera distorsión en el mundo real que tiene la vivencia un sujeto determinado. Sabemos nosotros que hay individuos que tienen una constante y recurrente forma de pensar frente a una situación en particular, le invade pensamientos recurrentes. Por ejemplo, en el caso de este esposo que cela a su esposa simplemente porque está revisando su teléfono y en su propia mente se imagina situaciones
que no se corresponden con la realidad. Hablamos allí de una paranoia, un sujeto paranoico que de alguna otra manera pues hace creer en su propia mente que está ocurriendo algo que le pueda causar un daño y lo convierte en una persona agresiva, en una persona violenta, y allí aparecen los primeros hechos punibles que tienen que ver con la violencia de género, con la violencia intrafamiliar, las agresiones que ocurren del sujeto, del hombre hacia la mujer. Entonces, esto es uno de los ejemplos que yo quería darle de la psicosis, la esquizofrenia y la paranoia. Como dice, la psicosis implica una ruptura del sujeto con la realidad, ideas delirantes, y a manera de ejemplo, me miran porque me quieren hacer daño, dice allí los teóricos que hablan de este tema, cuando la situación no es así, pero es su propia mente la que está causándole allí ese pensamiento le está causando una distorsión de la realidad que está frente a él. Los aspectos ecológicos de la criminalidad tiene que ver con el sitio o el espacio geográfico donde nosotros los individuos nos desarrollamos. Por ejemplo, no es igual los sujetos que residen o viven en zonas o climas fríos frente a los sujetos que viven en zonas cálidas, al igual los sujetos que viven en una ciudad, aquellos que viven en una provincia o en un pueblo, una comunidad mucho más pequeña. Los índices de criminalidad, por supuesto, son mucho más altos, la incidencia de delitos son mucho más altos y como vamos a revisar ahorita, tiene un porqué. Primero, si nosotros vemos allí en los pueblos, pues las personas se conocen en las localidades pequeñas, hay cierta relación interpersonal entre ellos que evidentemente pues logra identificar quiénes son las personas que pueden participar en hechos punibles, mientras que en las sociedades de mayor número o en las ciudades donde hay más número de individuos, pues evidentemente allí pues es difícil identificar a los sujetos que han participado en una comisión de un hecho punible. Por supuesto, también hay más recursos desde el punto de vista económico que hace atractivo a estos individuos en participar en hechos punibles. Y lo que le comentaba sobre la temperatura, por el aspecto climático de los espacios fríos a los cálidos, tiene que ver mucho con inclusive con el consumo de alcohol. Entonces, como les decía, el calor, lesiones, robo, homicidios son los principales delitos que ocurren aquí, mientras que en la temperatura o en los sitios donde hay una temperatura un poco más fría, el incesto, la estafa y los hurtos pareciera ser, desde el punto de vista científico, que altera la estructura física, hormonal, de la testosterona que forma parte de nosotros los hombres, de existir cierta, digamos, participación en estos hechos de delitos violentos. Eso es lo que quería comentar y lo que hablaba de los lugares pequeño, rural y urbano, pues también hay una gran diferencia allí notable en la comisión de hechos punibles. En el aspecto rural nos refiere a la doctrina que tiene mayor cohesión y solidez en los lugares rurales y lo que hablábamos ahorita, las relaciones interpersonales, todos se conocen en un pueblito, todos se conocen allí y saben quién puede participar en la comisión de un hecho punible y perfectamente puede ser identificable. Por tanto, pues existe, digamos, un límite o una disminución notable en la comisión de hechos punibles porque evidentemente puede identificarse. La vida transcurre, y esto es un aspecto importante, fíjate, la vida transcurre en la simplicidad y el contacto con la naturaleza. Y es algo cierto. Nosotros en nuestros campos, en nuestros lugares donde no existe un desarrollo importante desde el punto de vista social, pues nosotros sabemos que la simplicidad existe allí. Entramos a esos hogares y nosotros vemos que son modestos, hogares modestos, a diferencia que en las grandes ciudades pues se caracteriza por lo moderno de los bienes muebles que puedan tener estos individuos y allí pues no hay, digamos, el atractivo o el gusto del infractor de la ley
para hacerse de uno de estos bienes. Hablamos de un televisor de 70 pulgadas, por darles un ejemplo, mientras que en los campos pues no ocurre esa característica. Claro, evidente, como yo les dije, la sociología criminal no es una ciencia exacta, como toda ciencia social, pero estadísticamente hablando ocurre así. Yo me he sorprendido en algunos lugares, por ejemplo, sabemos lo que es estas casas que se construyen con láminas de zinc, de acerolí, sus paredes, todo, pero cuando usted ingresa a ese inmueble, usted se encuentra que tiene un televisor grande, un equipo de sonido, aire acondicionado. Creo que a todos nos ha pasado eso allí. La dispersión física disminuye las oportunidades de contactos personales, la distancia que existe entre una casa y otro, sus componentes se conocen, lo que hablamos, las desigualdades socioeconómicas no son tan altas, y es cierto. Dentro de una sociedad, dentro de un pueblo, no hay una desigualdad notable desde el punto de vista económico. Todos tienen un mismo ingreso desde el punto de vista del pecuniario, de lo que pueda recibir esa familia, y las aspiraciones siguen siendo la misma. Existe una escuela primaria, secundaria, pero no pasa de allí. Y los delitos es fácil, no es muy fácil de ocultar el delito, mientras que en las ciudades ocurre todo lo contrario. Mientras que en el aspecto urbano, en las ciudades, decimos que hay un núcleo familiar desunido, incompleto, y tiene que ver mucho con las actividades laborales de los miembros de la familia, el papá, la mamá, en sus propias obligaciones naturales, hace que ese núcleo familiar, pues de alguna otra manera o de manera inconsciente, se esté desintegrando por las propias obligaciones de lo que son los miembros de esa familia. Em, los componentes o los miembros de esa sociedad se desconocen y las desigualdades socioeconómicas son mayores. Y por supuesto, pues es más fácil ocultar el delito. No es igual una sociedad que tenga 300, 400.000 habitantes a una sociedad que tenga 30.000, 20.000 habitantes o a lo mejor menos, donde pueda este sujeto infractor de la ley pues ocultarse de una manera mucho más fácil. Inclusive, un tema importante, la presencia policial también es un factor predisponente a la comisión de un hecho punible. Debe haber una constante por parte de los órganos de seguridad para tratar de controlar constantemente, debe haber el ingreso. Otro de los aspectos que estudia la sociología criminal tiene que ver con los delitos cometidos de día y con los delitos cometidos de noche. Estadísticamente hablando, hay mayor influencia en la comisión de hechos punibles de día que en la noche, y hay una gran diferencia también en qué delitos se cometen de día y qué delitos se cometen en la noche. Evidentemente, los delitos que se cometen de día pues tienen que ver principalmente con el robo, es una de las figuras principales del delito. Bueno, les comentaba que, ¿y por qué? Por ejemplo, en los casos de los robos a las instituciones bancarias, evidentemente las instituciones bancarias pues operan de día, por darles un ejemplo. Pero los delitos que puedan cometerse en la noche, principalmente es el hurto, el ingreso a los inmuebles para extraer de allí bienes muebles que forman parte de ese lugar o que estén allí, pues es una de las características o el tipo de delito más común que ocurre en las noches. Una de las características que influye en eso, el número de horas inferior. Evidentemente hay muchas más horas en el día para la comisión de un hecho punible. El día es mucho más largo que la noche. Los delincuentes, dicen los que estudian este tema, pues también hay un descanso, por decirlo de una manera natural de todo ser humano. La noche pues se hizo para descansar, para dormir. Hay una distinción en qué delitos se cometen de día y qué delitos se cometen de noche, y también la presencia policial, la presencia de los órganos de seguridad tiene una gran importancia para distinguir qué delitos puedan ocurrir en las horas del día y qué delitos ocurrir en las horas de la noche. También hay una distinción en qué delitos participan las personas de color y las personas blancas.
nosotros en las sociedades de Latinoamérica, pues no hay una distinción importante, no hay un rechazo, por decirlo de alguna manera, a las personas de color. No existe estos aspectos aquí en Latinoamérica, pero en otras sociedades, como en Estados Unidos, sí hay un factor predisponente de los órganos policiales frente a la comisión de hechos punibles de individuos de color. De hecho, la conducta del funcionario policial frente a este individuo de color es mucho más agresiva, su reacción es mucho más violenta, por decirlo de alguna manera, frente a otro individuo de color blanco, pues de una cuya característica de la raza pues sea diferente. Vamos a hablar de estos dos ejemplos en el caso de Charles Willman, eh, que fue un homicida en serie en Estados Unidos en la época de los 60, 70, y este sujeto, luego de su fallecimiento, se le realizó una autopsia y se determinó lo que hablábamos nosotros anteriormente, que tiene que ver con el sistema límbico, que es este que está aquí: la corteza prefrontal, la amígdala cerebral y el hipocampo. Esto es lo que conforma el sistema límbico y de alguna otra manera permite que la conducta del individuo sea la aceptada dentro de la sociedad. Por ejemplo, el hipocampo tiene una función importante que tiene que ver con los recuerdos, y esos recuerdos básicamente pues generan en el individuo, digamos, la condición de que si usted vuelve a incurrir en algo que ya ha hecho y le causó a usted un sufrimiento, el hipocampo pues de inmediato se activa para llevarle a usted ese recuerdo y constituye un factor inhibitorio en los casos de los delitos de la comisión de un hecho punible. Que en estos individuos, esta glándula, este elemento del cerebro, permite que ese recuerdo de ese privado, de ese exconvicto que estuvo ya privado de libertad, pues evitarle que vuelva a cometer hechos punibles, porque sabe que va a llevar nuevamente a estar preso y conoce las realidades de los centros penitenciarios. La amígdala cerebral nos ayuda a controlar las emociones y la corteza prefrontal nos sirve del filtro para poder distinguir cuál va a ser nuestra reacción frente a una agresión. No todos reaccionamos de la misma manera frente a una agresión, pero quería comentarle esto para tratar el ejemplo de Charles Willman, un hombre, un homicida en serie en Estados Unidos, y aquí hablamos de los factores endógenos. Luego de eso, de la autopsia que se le hizo a este individuo, se descubrió que tenía allí alojado un tumor que hizo que presionara en la estructura biológica del cerebro de este sujeto, y provocó que hubiese un cambio en el sistema límbico, provocó que existiera un cambio en su estructura natural desde el punto de vista cerebral, y eso pues evidentemente predispuso a este individuo en la comisión de hechos punibles. Entonces esa pregunta, muchachos, que si el delincuente nace o se hace, ya lo habíamos comentado en clase anterior con Isaac y con los otros compañeros, que yo hablo de las dos. El delincuente nace, y es lo que se conoce como el psicópata. Hay una modificación de su genética, pero también la sociedad hace del delincuente, lo va a provocar con el sufrimiento que él ha tenido desde su desarrollo, desde su evolución, lo va a llevar, por supuesto, a la comisión de un hecho punible, y eso nos lleva al ejemplo de John Wayne Gacy, el payaso Gacy en Estados Unidos. Este sujeto también homicida en serie en Estados Unidos, y en la época de los 60, 70. Pero aquí había algo, una característica importante. Biológicamente este sujeto no estaba afectado, pero desde sus inicios su padre lo maltrataba, lo vejaba, y también fue víctima de abusos sexuales. Eso llevó a este individuo a la comisión de hechos punibles de esta característica de abusos sexuales, pero con algo que merecía de estudio: era la satisfacción que tenía este sujeto al imprimir dolor a sus víctimas, que en especial eran niños y niñas. Fue sentenciado a muerte
Eh, y bueno, fíjate como dice la lámina allí, que se investigó al respecto, se consiguió prácticamente un cementerio de cuerpos de niños y adolescentes en la parte trasera, en la parte de atrás de su casa. Principalmente los delitos que este sujeto cometía tenía que ver con abuso sexual a niños y adolescentes, que tenía este sujeto al imprimir dolor a sus víctimas, que en especial eran niños y niñas. Fue sentenciado a muerte. Eh, y bueno, fíjate como dice la lámina allí, que se investigó al respecto, se consiguió prácticamente un cementerio de cuerpos de niños y adolescentes en la parte trasera, en la parte de atrás de su casa. Principalmente los delitos que este sujeto cometía tenía que ver con abuso sexual a niños y adolescentes. Se disfrazaba de payaso, fíjate esto, se disfrazaba de payaso para convencer, para participar en las reuniones, en las fiestas infantiles y de allí captar a sus víctimas, de allí es, digamos, convencer, manipular. Sabemos que los niños, los adolescentes son muy fácil de influenciar y estos sujetos pues tenía esas habilidades y lo llevaba a cometer delitos atroces. Y José, no sé si tienes algún comentario, José. No, pues hablando de la marginalidad, Ajá, usted referencia ahí en Chicago, pues en Venezuela a partir de 1920, cuando se descubrió el petróleo. el boom petrolero. Sí, un petrolero en 1920-27, gobierno de Gómez se inició. Ocurrió lo mismo aquí. Ujú, Todos esos cinturones de personas que vieron la facilidad de que emigrar al campo por ujú, lo que decía el petróleo, pues formaron lo que hoy llamamos ahorita que existe en Venezuela los cordones de marginalidad. ujú. Bueno, Exactamente así es, sí. Exactamente. En la época de 1914, 1915. De hecho, el petróleo se descubre aquí en el Táchira, los primeros esto es, yacimientos sí, de esta fuente de energía ocurre aquí en el Táchira, pero fíjate algo interesante, a pesar de que aquí el Táchira no cambió, el Táchira siguió siendo una zona agrícola, una zona de campo, de siembra, y fíjate la gran diferencia social que es sí. notable. Yo he tenido oportunidad de conocer el oriente del país y guardando la distancia, hay muchas carencias. Darle un ejemplo clásico, las escuelas. Las escuelas, nosotros tenemos la bendición de que nuestras escuelas son unas estructuras bien hechas, mientras que allá en esas escuelas, pues los niños ya solamente con las temperaturas altas, pues ya les es difícil cumplir con el tiempo allí para ser educados. Bien, perfecto. Ajá, José, no sé si quieres comentar algo. No, bueno, otro aspecto que tenemos aquí los andinos con referente a la crianza es el matriarcado, ¿no? Ujú. Que también es un estilo de que la madre es quien cría y educó nos educa, pues, y ha sembrado esos valores de buen comportamiento, solidaridad, unión familiar. Sí, bueno, fíjate, ahí hay algo interesante que hay que comentar, que la madre tiene principalmente de protección. Ese es la biología de la madre, mientras que el padre es de reconocimiento. ¿Y por qué yo digo de protección? Porque desde el mismo momento del bebé, allí hay una protección. Mientras que el papá, pues tiene que ver más con el reconocimiento de los hijos. Cuando te dice, oye, muy bien, hijo, lo estás haciendo muy bien. Tiene que ver muchísimo ese elemento en el desarrollo del niño. Y lo que tú dices es cierto. Las madres de las zonas andinas, no sé, José Macías, y en Ecuador estoy seguro que ocurre igual. Las madres de las zonas andinas tienen mayor tiempo, no, dedican más tiempo en la crianza de los muchachos y eso pues tiene un gran efecto desde el punto de vista de la evolución de la sociedad, del punto de vista de la calidad de vida de la sociedad y por supuesto de los índices de criminalidad. Bien, perfecto. Sí, gracias. Tranquilo. José Macías, no sé si quieres comentar algo desde que estás compañero en Ecuador, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Es verdad lo que usted dice sobre la comunidad andina. Tienen una más posibilidad más de realizar en cuanto a la educación. Ajá.
Sí, es verdad lo que usted dice. Acá en Ecuador sí son un poco como más minuciosos en el estudio. ¿No? Acá como son 3 regiones, costa, sierra, oriente, la región de la sierra por lo regular está como más avanzada en educación. Sí, sí. Isaac, no sé si quieres comentar algo. Pues, profe, hablando de los sectores pues andinos, ¿no? Yo estoy en Ajá. una parte que se llama La Grita Ujú. y ahí pues influye mucho lo que llaman el matriarcado, Ajá. eh, siempre y cuando pues la madre pues es la que lleva el liderazgo siempre en el hogar. Sí, Pero bueno, ahorita pues esas aldeas y esos campos han crecido mucho y yo creo que el espacio quedó muy pequeño para pues, el crecimiento de la población. Y se ha visto sí. también, Bueno, si nosotros vemos las grandes capitales, Quito, Caracas, de los años 1800, que no tenían una gran población, créame que los índices de criminalidad eran muy diferentes y los delitos eran muy diferentes a lo que ocurre en la actualidad en las grandes ciudades. Y eso es un efecto, eso viene siendo como una suerte de cada ciudad, de cada pueblo, de que su propio desarrollo, su propia evolución viene siendo o constituye su propio castigo por el aumento de la criminalidad. Yo quisiera terminar la clase de hoy con esta cita de Matthew Ricard. Matthew Ricard es considerado uno de los hombres más felices de la humanidad. Nosotros naturalmente producimos estas hormonas que llaman hormonas de la felicidad, la serotonina, la oxitocina, que son las consideradas hormonas de la felicidad. Por ejemplo, cuando nosotros, las mujeres van de compra, pues ellas sienten alegría, pero no es porque están comprando, sino que por su propia biología le produce que su cuerpo emita estas sustancias de felicidad, estas sustancias de alegría, pero es una alegría y una felicidad momentánea en el momento de la compra nada más. Se dice que entre un porcentaje de unos 600, 700, eh, perdón, 60, 70, puede ser la inyección de esta sustancia, de estas hormonas de la felicidad en ese momento. Cuando hay encuentros íntimos, esto puede aumentar a 180 o 220 la inyección de estas sustancias en el organismo. Mientras que este sujeto, Matthew Ricard, tiene la capacidad por sí solo, de emitir sustancias de esta naturaleza, de estas hormonas de la felicidad. Por eso es considerado uno de los, o el hombre más feliz del mundo. Pero cuando se le preguntó, y con esto quiero terminar la clase, qué hacer o qué hacer nosotros, las personas normales, para ser felices y no estar yendo a una compra o no estar haciendo otra cosa. Y él le respondió, y lo voy a leer de manera textual, dice, el objetivo es traer felicidad a los demás y remediar su sufrimiento, y como beneficio adicional, uno siente una gran felicidad al ser amable y benevolente. Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado esto que Matthew Ricard nos dice. En el momento que usted ayuda al vecino, en el momento que usted ayuda a su hermano, en el momento que usted ayuda a su amigo, usted tiene allí una sensación de plenitud, una sensación de felicidad, y no hay necesidad de estar complaciendo los aspectos materiales para usted tener calidad de vida o sentir felicidad, sino simplemente con ayudar al prójimo. Yo creo que ya allí ya hay una sensación de plenitud. Perfecto. Muchachos, un gusto, un placer compartir con ustedes. Espero que la materia, el tema de hoy pues haya llegado, haya sido comprendido. Cualquier duda en el desarrollo de las actividades, allí es José Macías, que está en Ecuador, puede escribirme al correo. Le voy a pasar el correo allí por el grupo para que ustedes puedan escribirme allí, o el número de teléfono también para que ustedes puedan escribirme por WhatsApp. Si no tenemos más nada que decir, que tengan un feliz fin de semana, que descansen y nos vemos de hoy en 8, Dios mediante. Perfecto.